Comienza Ojos para Ver. Un programa hoy dirigido por María Ángeles Sobrino. Buenos días, queridos amigos de Radio María y seguidores del programa Ojos para Ver. Un martes más me dirijo a ustedes desde los estudios centrales en Madrid para seguir descubriendo la fe a través de las obras de arte. En el programa de hoy conoceremos la vida y la obra del pintor italiano Corrado Giaquinto, tomando como referencia su obra Triunfo de San Juan de Dios, compuesta en 1740 y que se conserva en el Museo Nacional del Prado, en Madrid. La elección de esta obra responde a una petición expresa que he recibido de manera personal. Entonces quiero compartir con todos ustedes este pensamiento y este interés que una persona en concreto, muy cercana a mí, me hizo para que dedicara un programa a esta obra y a este personaje que protagoniza la obra. Porque dicha obra nos brindará también la oportunidad de acercarnos a la figura de San Juan de Dios, santo fundador de los Hospitalarios de San Juan de Dios, modelo de caridad cristiana. Aquellos de ustedes que deseen visualizar la obra mientras se desarrolla el programa pueden hacerlo a través de X, antigua Twitter, en @Radio María Spain. Como hacemos siempre que es posible, vamos a comenzar indicando las fuentes que han podido servir de inspiración al artista para crear esta obra. Aunque también les recuerdo que a la hora de analizar una obra de arte hay que tener en cuenta que los artistas son asesorados por quienes les encargan las obras e incluso en ocasiones también se toman ciertas licencias. En el caso que nos ocupa, la fuente principal para el conocimiento de la historia de San Juan de Dios es la historia de la vida y santas obras de San Juan de Dios y de la institución de su orden y principio de su hospital, escrita por Francisco de Castro en 1585, siendo una de las primeras biografías sobre el santo y su obra. Otra de las obras que también pudo tener como referencia Corrado Giaquinto a la hora de crear su composición o aquellos que le encargaron la obra es el libro Cronología Hospitalaria y Resumen Historial de la Sagrada Religión del Glorioso Patriarca San Juan de Dios, publicada en 1715. Hemos dicho que la obra que hoy vamos a comentar es de 1740, por lo tanto yo lo que he traído aquí son las dos fuentes originales, primeras, principales, que pudieron servir de referencia a nuestro artista. Una vez que ya conocemos que existe una documentación que puede inspirar a nuestro autor, vamos a centrarnos en primer lugar en el personaje protagonista de nuestra historia para poder entender lo que nos ha representado Corrado Giaquinto en su obra. Así pues nos preguntamos, ¿quién fue San Juan de Dios? Pues les diré que las fuentes, tanto documentales como biográficas,
no aclaran el origen del protagonista de la obra que hoy presentamos. Su nombre era Juan Ciudad. Según su primer biógrafo, que ya hemos dicho que fue Francisco de Castro, nació en 1495 en un pueblo llamado Montemayor el Nuevo, que pertenecía al obispado de Évora en Portugal. Pero no hay más datos familiares. Junto a la escasez de datos sobre su origen, también he de decirles que carecemos de noticias sobre su infancia, hasta que hacia 1503, a la edad de 8 años, Juan fue llevado por un clérigo a Oropesa, en Toledo. Y de nuevo el silencio sobre su juventud, hasta que en 1523, con 28 años, se alistó en las huestes del conde de Oropesa. Entre finales de 1523 y comienzos de 1524, regresó de nuevo a Oropesa y se dedicó al pastoreo. En 1532 se alistó de nuevo, pero en esta ocasión en el ejército reclutado por Carlos V para luchar contra Solimán el Magnífico para liberar la ciudad de Viena. Como vemos, un personaje que está insertado en la historia de España y de Europa de una manera muy activa. El emperador entró en dicha ciudad el 24 de septiembre de 1532. A finales de ese año, Juan ya estaba de regreso en España junto con el conde de Oropesa. Desembarcó en La Coruña y de allí se dirigió a Montemayor a visitar a su familia. Después de esta visita familiar, llegó de nuevo a España y se traslada a Sevilla. Allí va a trabajar como pastor para Leonor de Zúñiga. Pero a principios de 1533 tenemos documentado que está en la ciudad de Ceuta, en donde permanecerá unos meses. En esa ciudad trabajó en sus fortificaciones como albañil. Y en esta ocasión viajó con una familia portuguesa que había sido desterrada. El cabeza de familia estaba enfermo y Juan Ciudad decidió ayudar a la familia en sus necesidades con su sueldo. Ya empezamos a ver el modelo. Tras su estancia en la entonces ciudad portuguesa del norte de África, Ceuta entonces pertenecía a Portugal, Juan Ciudad regresó de nuevo a España. Será por entonces cuando se produzca la crisis espiritual en Juan, aunque los estudiosos no nos saben precisar bien cuándo sucedió, pues hay distintas opiniones que aportan 3 fechas, 1533, 1537 y 1539. Sabemos que a finales de verano de 1533 desembarcó en Gibraltar. Allí hizo examen de conciencia y se confesó. Durante su estancia en esta ciudad, cambió de oficio y se hizo librero ambulante, además de catequista, pues a la hora de vender los libros piadosos que llevaba, intentaba dialogar con los compradores y advertirlos para que realizaran obras buenas. Esto significa coherencia. Se trasladó a Granada para abrir allí una tienda de libros.
En el camino, según la tradición, fue cuando se produjo el encuentro con el niño de Gaucín, que no era otro que el niño Jesús, que le dijo: «Granada será tu cruz, y por ella verás la gloria de Jesús». A la mencionada ciudad llegó entre agosto y finales de octubre de 1533. Se instaló y puso la tienda cerca de la puerta de Elvira. Pero a finales de enero de 1534 llega a la ciudad un personaje que va a ser crucial en su conversión y en su vida a partir de este momento. Nos estamos refiriendo a Juan de Ávila, San Juan de Ávila, que llega a la ciudad para predicar. Las predicaciones las hacía en la ermita del Campo de los Mártires, y allí subió Juan Ciudad para escucharlo. Tras una de ellas, mantuvo una conversación espiritual con el maestro, y ese es el momento de su conversión, que le llevaría con el tiempo a convertirse en uno de sus más destacados discípulos. Esta transformación espiritual le llevó a deshacerse de todos sus bienes, desnudarse y descalzarse, comenzando a dar gritos por la carrera del Darro. La gente le tomó por un loco, pero algunas personas de bien le llevaron junto al maestro Ávila, con el que de nuevo mantuvo una intensa conversación. De este encuentro salió convencido de la necesidad de mortificarse públicamente, hecho que llevó a cabo varios días después. Ante las burlas de unos y el asombro de otros, algunas personas destacadas principales de la ciudad se compadecieron de él y le llevaron al Hospital Real, donde permaneció interno. Allí sufrió el tratamiento que se daba a las personas enajenadas. Estuvo en una celda oscura, estuvo maniatado, fue azotado, le dieron baños de agua fría por sorpresa, le hicieron exorcismos, le ataron con cadenas. San Juan de Ávila fue avisado de su estado y acudió a visitarlo y a tener una nueva conversación con él. Así, poco a poco, se fue tranquilizando y con el tiempo pudo moverse por el hospital y comenzar a asistir a los enfermos y a conocer la realidad de los enfermos en ese hospital, no solo a través de su propia experiencia, sino también a través de la convivencia con los enfermos. En su encierro, toma conciencia de su misión y ora al Señor de esta manera: Jesucristo, me traiga tiempo y me dé gracia para que yo tenga un hospital donde pueda recoger a los pobres desamparados y faltos de juicio y servirles como yo deseo. Para finales de mayo de 1534 fue dado de alta. Tras mantener nuevas conversaciones con su director espiritual, se dirigió a Baeza, a formarse en la escuela del padre Ávila, de su maestro. De allí peregrinó a Guadalupe, en Cáceres, para aprender el oficio de hospitalero, recibiendo formación en la enfermería del Hospital General de la Orden de los Jerónimos, una de las mejores escuelas de enfermería y farmacia que existía en aquella época
en la mitad sur de la península. En el invierno de 1535 se dirigió de nuevo a Baeza en busca de su maestro. El obispo de Tui, Miguel Muñoz, será el que le sugiera que tome el nombre de Juan de Dios y que vistiera una túnica vasta a guisa de hábito que acoge Juan. Lo comentaremos ahora cuando veamos la obra. De regreso a Granada, entre 1538 y 1539, Juan de Dios cumple el anhelo que tuvo mientras estuvo encerrado en el Hospital Real, esa petición que le hace al Señor. Funda su primer hospital, revolucionario para la época, por el trato y el calor humano que los enfermos recibían de Juan y sus hermanos, y pionero en la actividad asistencial, porque fue el primero en separar a los pacientes por el tipo de enfermedad que padecían y, muy importante, destinó una cama para cada enfermo. Un día, Juan de Dios se sintió enfermo y acudió al hospital con mucha fiebre. Los hermanos y los enfermos intuyeron lo peor. No obstante, como siempre sucede cuando vemos la debilidad, la vulnerabilidad, aunque no debería de ser así, pero sabemos que pasa, personas que no veían con buenos ojos a Juan de Dios acudieron con falsas acusaciones sobre el hospital y el propio Juan al arzobispo de la ciudad, don Pedro Guerrero. Este, desconociendo la precaria salud de Juan de Dios, lo mandó llamar para escuchar su versión. Y Juan de Dios, a pesar de su enfermedad, de su estado febril, acudió a esta llamada de la autoridad. Intuyendo que su muerte se acercaba, a pesar de estar muy enfermo, buscó la manera de saldar las deudas que había contraído para seguir manteniendo su hospital. Cuando sintió que se acercaba ese momento de la muerte, se levantó de la cama en la que estaba postrado y se arrodilló a orar con el crucifijo en la mano. En esta posición fue encontrado muerto el 8 de marzo de 1550. Fue enterrado en la iglesia del convento de la Victoria, en la capilla familiar de los García de Pisa, familia que lo acogió, cuidó y acompañó en los últimos días de su vida. De hecho, murió en la casa de esta familia, hasta que su cuerpo fue trasladado a la iglesia de los Mínimos. Fue beatificado el 21 de septiembre de 1630 por el Papa Urbano VIII y canonizado el 16 de octubre de 1690 por el Papa Alejandro VIII. En 1886 fue proclamado patrono de los hospitales y de los enfermos, y en 1930 es nombrado patrón de los enfermeros y de sus asociaciones. Entendemos enfermeros y enfermeras, y de sus asociaciones. Además, es patrón del cuerpo de bomberos, por un episodio que tuvo lugar en su vida y en la que fue protagonista. Y fue su actuación durante la extinción de un incendio declarado en el Hospital Real de Granada, del que consiguió sacar ilesos a cuantos enfermos se encontraban en el interior.
Como han podido comprobar, una historia intensa de vida temporal, pero también luego de vida espiritual. Un modelo para nosotros. Bueno, ahora vamos a hacer una pausa musical para reflexionar sobre la vida de este santo, interiorizarlo para luego poder interpretar la obra que les voy a comentar. Queridos hermanos y hermanas de Radio María, les recuerdo que estamos emitiendo el programa Ojos para Ver, en esta ocasión dedicado a la obra Triunfo de San Juan de Dios, creada por el pintor italiano Corrado Giaquinto en 1740. Podrán contemplarla y disfrutarla en las salas dedicadas a la pintura europea del siglo XVIII en el Museo del Prado. Y ahora vamos a contemplar, pero desde la mirada y la visión de la obra. Triunfo de San Juan de Dios es una composición pintada al óleo sobre lienzo, cuyas dimensiones son 213 por 98 centímetros. Nos situamos en la primera mitad del siglo XVIII. Giaquinto, fecundo artista italiano, considerado uno de los más importantes representantes de la pintura rococó en Roma en la primera mitad del siglo XVIII, compuso esta escena como estudio para un fresco de la bóveda de la iglesia romana de San Giovanni Calibila en el Hospital Fate Bene Fratelli en la isla Tiberina. Es decir, esta pieza que hoy vamos a analizar es una pieza que forma parte del proceso de creación de una obra de mayor importancia y de mayor envergadura. La obra original está in situ en esta iglesia romana de San Giovanni Calibila. Si ustedes van a Roma, a la isla Tiberina, pues allí la pueden ver en la bóveda de la iglesia. Pero nos podemos preguntar, ¿y esta obra cómo ha llegado hasta nosotros? Pues ha llegado en el equipaje de Corrado Giaquinto, porque cuando hablemos de la vida y de la obra de Corrado Giaquinto, vamos a ver cómo en un determinado momento de su vida, al final de su vida artística, es llamado por el rey de España para trabajar a su servicio. Entonces, él, cuando viene a España, viene con una serie de obras para mostrar a nuestro rey, para que el rey de España pues vea su capacidad creativa. La fama
de Corrado y Acuinto le precedía, por eso el rey de España le elige, le llama para que venga a trabajar. Es decir, no es un desconocido para la monarquía española, Corrado y Acuinto, cuando es llamado. Y es llamado fundamentalmente por su capacidad como fresquista, es decir, para pintar techos, frescos, pintura al fresco. Los pintores españoles no tenían esa capacitación, no tenían esa habilidad. Es verdad que Goya va a desarrollar esa habilidad a partir del conocimiento y del contacto con Corrado y Acuinto. Por eso nuestro Goya va a tener esa habilidad y nos va a pintar esas maravillosas creaciones que tenemos en el Pilar de Zaragoza o en la gran joya que tenemos en Madrid, que son los frescos de San Antonio de la Florida. Entonces, como ya les estoy anticipando, este artista es un artista de gran relevancia, no solamente a nivel de Italia, sino también a nivel de España, porque va a influir poderosamente en importantes pintores españoles del siglo XVIII y muy singularmente en una de las facetas en las que nosotros teníamos un debe, que es el fresco, en la figura de Francisco de Goya. Pero centrándonos en la imagen que hoy vamos a comentar, en la escena que hoy vamos a comentar, sí que quiero decirles que es un estudio, pero es casi un estudio definitivo, diríamos. No sabemos muy bien si es un estudio definitivo para presentar al cliente, diríamos, al mecenas que encarga la obra, o si es una pieza que el pintor crea y compone para dejar recuerdo de esa realización, porque esto también es habitual entre los pintores. Lo que es cierto es que existen paralelismos y la inspiración está en esa composición definitiva y original que tenemos en la bóveda de esta iglesia romana. ¿Por qué les digo esto? Porque es una obra que tiene una calidad técnica verdaderamente excepcional. Es decir, el pintor nos demuestra su capacidad artística. Y lo hace de una manera muy, diríamos, muy profesional. No es un esbozo, no es algo, una primera idea, sino que es algo muy, muy acabado y muy, muy, muy definitivo, en una palabra. Observando la escena, vemos que la composición se divide en dos partes, bien diferenciadas, en un esquema que es conocido para nosotros, porque otros grandes pintores, haciendo un poco de memoria, desde el Greco, pues lo vemos. Y vemos cómo se unen esos dos mundos, la escena inferior, que diríamos es la escena terrenal, y luego la escena celestial, que es la parte superior de la composición. Y hay un elemento intermedio, a modo de nexo de unión, que es ese grupo de ángeles que vemos en el centro. Pero vamos a ir viéndolo poco a poco. Vemos cómo entramos en la escena. Y en la escena entramos a través de unos escalones, es decir, la visión es de Soto in su, unos escalones que nos permiten ir adentrándonos en la composición, esa figura femenina que de espaldas, en reposoir, que es como se dice técnicamente, mira a la figura erguida del ángel que desde el cielo ha descendido y cruza su mirada con ella y señala a lo alto, para que podamos leer el cuadro. El ángel viste de verde, azul y rojo, colores muy simbólicos. El verde, la esperanza, el azul, la eternidad, el cielo, el rojo, el amor, la pasión.
el sufrimiento. Es decir, ahí en el rojo se unen muchos elementos. Vemos cómo la luz ilumina el rostro de la mujer joven, ilumina el brazo del ángel y vemos cómo señala a esos ángeles que portan esa gran cesta. Fíjense cómo las telas se mueven, esa tela dorada se mueve hacia el brazo del ángel, cómo los ángeles también miran hacia ese ángel que está en la parte inferior, para que se establezca ese diálogo visual, para finalmente, en el rompimiento de gloria, representar esa escena que está centrada por la presencia de la Virgen María sentada en una nube, en su trono, con la corona de estrellas alrededor de su cabeza, sujetando junto a la figura de Juan el Bautista, el discípulo amado, una corona de espinas que colocan simbólicamente sobre la cabeza de San Juan de Dios. San Juan de Dios que es acogido, fíjense, en el otro brazo, en el brazo izquierdo de Juan, que se coloca sobre la espalda de San Juan de Dios y lo lleva, lo introduce en ese ámbito, y San Juan de Dios aparece arrodillado, en actitud humilde, cruzando las manos sobre su pecho, como signo de humildad y de aceptación, vistiendo ese hábito de color negro, que es el hábito de los hospitalarios, ese hábito vasto que hemos dicho que le había sugerido el obispo de Tui, que portara como signo de humildad también, y vemos cómo está acompañada esta escena con esa cascada de nubes, esa luz dorada por detrás de las figuras de María y de Juan, y vemos a la derecha una serie de santos que diríamos son testigos de este momento. Frente a ese rompimiento de gloria que está representado con bastante realismo, especialmente, fíjense, cómo el pintor ha querido demostrar su capacidad, por ejemplo, para representar el desnudo en el santo que vemos a la derecha de la representación, según estamos mirando la escena, pero sobre todo llama poderosamente la atención su capacidad para, con grandes masas de color, componer en distintas gradaciones cromáticas esas telas y esos volúmenes de las telas. Es realmente excepcional y nos habla de esa capacidad, de esa versatilidad que tiene Corrado y Jacinto para representar con los dos lenguajes que son esenciales en la pintura, que es la importancia del dibujo, que aquí vemos que reserva para las figuras principales, para encajar lo que serían las figuras principales dentro de lo que es la composición tanto de la escena superior como de la escena inferior, pero luego lo que es también esencial es su capacidad para crear esa sensación de vaporosidad, esa sensación de movimiento a través de las masas de color. Es verdad que cuando Jacinto llega a Roma, se siente muy influido por el clasicismo. Y ese clasicismo lo vemos en cómo compone, cómo equilibra las dos composiciones y cómo es capaz de unir, de armonizar ambas escenas. Pero también vemos esa capacidad de manejo del color, de la luz,
que son propios de la escuela veneciana y esa factura también suelta que es propia de los pintores napolitanos, porque luego veremos que él nace en ese entorno napolitano. Con lo cual vemos su capacidad para absorber absolutamente todas esas influencias que él ha podido tomar de una manera directa por su propio origen, por su propia presencia en las ciudades y de una manera indirecta a través del conocimiento de obras de otros artistas que están en las cortes italianas para las que él trabaja. Por lo tanto, todo ese acervo le permite crear un estilo propio, personal, y que de una manera madura y ya definida será el que traiga a España cuando él intervenga en los importantes encargos que va a realizar para la Corte de Madrid. El color, como pueden ver, es un color de una paleta exquisita, con unos tonos que están armonizados a través de la fusión con la luz. Y así es como consigue unir esas dos escenas. Una escena en la que vemos, en la parte inferior, a San Juan de Dios, que se proyecta en escorzo hacia afuera, atendiendo, auxiliando, ayudando a esos enfermos, a esos heridos, a esos desvalidos, y vemos cómo en el fondo la luz, diríamos, desenfoca, esa luz clara que vemos al fondo, desenfoca a esos hermanos de comunidad que están también de una manera activa ayudando a estos enfermos y desvalidos. Es una composición preciosísima que pasa muy desapercibida en el museo y que yo, pues les invito a que disfruten, hasta el punto de que esta obra, por su belleza y monumentalidad, pues estuvo, cuando llegó a España, decorando la sacristía de la capilla del Palacio Real de Madrid. He dicho que la obra la trae Corrado Giaquinto como, podríamos decir, carta de presentación de sus capacidades, y fue tan bien acogida y se valoró tanto por parte del rey que decidieron colocarla en la sacristía de la Capilla Real del Palacio de Madrid. Por lo tanto, aunque no es un encargo directo, estuvo en un lugar de privilegio en la corte y en concreto en el Palacio Real Nuevo. Pues después de haber hablado de San Juan de Dios y de haberles mostrado esta bella imagen, y aprovecho para agradecer a esta persona que me sugirió que comentase esta obra, porque no solo me ha permitido conocer un poquito más la figura de San Juan de Dios, sino también acercársela a todos ustedes, porque todos creo que de alguna manera estamos agradecidos a esta labor que hacen los hermanos hospitalarios, porque hay mucha gente que sufre en el mundo, que sufre cerca de nosotros, y todos hemos conocido posiblemente a alguien que está siendo acompañado, asistido y que ha sido acogido por estos hermanos hospitalarios. Entonces, pues es un recuerdo también y un homenaje, no solo para San Juan de Dios, que pues aquí vemos esa gloria de San Juan de Dios por su hacer por los demás, por su caridad cristiana que se manifiesta en ese amor desinteresado, en esa entrega sin límites que nos dice San Pablo en la carta en la que nos habla del amor. Entonces, creo que todos nos hemos sentido interpelados de alguna manera por este ejemplo y pues con esta presentación de la obra espero que el corazón deje de ser de piedra y se nos abra aún más, si cabe, a seguir en el camino de ayuda a los demás. Ahora vamos a hablar un poquito de la vida del artista. Y lo primero que quiero decirles es que fue un artista muy prolífico, fue un artista que compuso muchísimas obras, que nació en Molfetta, cerca de Bari, en la región de Apulia, en 1703, a comienzos del siglo XVIII, que en 1721 se traslada a Nápoles,
donde trabaja con un pintor, para nosotros ahora no muy conocido, Nicola Maria Rossi, y que fue uno de los seguidores de Francesco Solimena, que este sí es más conocido, porque crea escuela. Pero a nosotros lo que nos interesa es que en 1727 viaja a Roma y cambia su estilo, ese estilo opulento del mundo napolitano, lo cambia por este nuevo estilo rococó, influido por el clasicismo, y que, bueno, pues le vamos a ver colaborando con el gran maestro de este momento en Roma, que es Sebastiano Conca, en una de las iglesias más bonitas que hay en Roma, que es Santa Cecilia en Trastevere. Les invito también, si viajan a Roma, si tienen oportunidad, que la visiten. Yo he tenido oportunidad de conocerla en mayo de este año, porque no la conocía. Claro, ir a Roma es, cada vez que vas, descubrir algo nuevo. Y la verdad es que es sorprendente. En 1731 realizó su primer encargo importante, una serie de frescos para la iglesia de San Nicolás de los Lorenese, probablemente por recomendación del arquitecto Filippo Juvara. Filippo Juvara estuvo trabajando, fue el primer artífice que trabajó en el proyecto del nuevo Palacio Real de Madrid. Por lo tanto, bueno, aquí podemos ver esa conexión, esa primera conexión que se puede establecer con la corte española. En 1733 y 1735 recibió encargos para pintar varios palacios reales en Turín, donde entró en contacto con las obras de esas diferentes escuelas europeas, asimilando las exquisitas tonalidades del rococó más refinado. Esas tonalidades que he dicho que vemos en esta obra, bueno, pues ya las empieza a incorporar en el mundo romano, pero las va a ir perfeccionando, lógicamente, a lo largo de su conocimiento de otros artistas. Los grandes genios y los grandes artistas no se creen que lo saben todo, sino que están aprendiendo hasta el final de su vida. Y este es el caso no solo de Goya, de Velázquez, sino también de este pintor Corrado Giaquinto. De regreso a Roma, trabajó a comienzos de la década de 1740 en la iglesia de San Giovanni Calavita, de la que hemos hablado al comentar nuestra obra, y de la Santa Cruz en Jerusalén, también en Roma. Comienza su etapa más fecunda, en la que define ese estilo exquisito y clasicista, rindiendo homenaje al último gran maestro del barroco romano, que se llama Carlo Maratta, creando composiciones sencillas, pobladas de figuras solemnes, con gestos pausados. Y en 1740, y esto es muy importante porque aquí, a partir de este momento, es cuando se establece de manera clara esa relación con los artistas españoles, es admitido en la Academia de San Lucas, donde supervisa, entre otras cosas, los trabajos de los artistas españoles que iban pensionados a Roma. Por lo tanto, vemos un nexo de conexión a través de Filippo Juvara, arquitecto, y otro nexo de conexión ahora mucho más importante y definitivo, que es su admisión en la Academia de San Lucas. Pero en 1750 recibe el encargo por parte del monarca español Fernando VI de realizar la gran composición de la Trinidad en la iglesia de la Santísima Trinidad de los Españoles en Roma, proyecto en el que participa el español Antonio González Velázquez, que está pensionado en Roma en esos momentos. Esto es muy importante. El nacimiento de la Virgen en la Catedral de Pisa fue su última gran obra romana antes de llegar a España en 1753. ¿Y por qué viene a España? Pues viene llamado por el rey, porque fallece el pintor italiano Jacopo Amiconi, que había empezado una serie de decoraciones en los palacios reales y hay que terminarlos. Y se piensa en la figura de Corrado Giaquinto, que es un personaje relevante y que ya está vinculado con la corte española. Viajó acompañado de otro de sus discípulos, que es el español José del Castillo, y otro discípulo italiano llamado Nicola Porta. Entonces, bueno, pues José del Castillo, el pintor español, estaba pensionado entonces en Roma. Tenemos dos pintores españoles que son la conexión para el tema
de la pintura española y la revolución de la pintura española en estos momentos. Antonio González Velázquez y la figura de José del Castillo. A José del Castillo supongo que le recordarán porque fue uno de los grandes pintores que trabajó al servicio de la de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara, pintando cartones para tapices, siendo uno de los pintores cartonistas. Pléyade de artistas a la que se incorporará posteriormente Goya, revolucionando completamente la Real Fábrica. Pero bueno, eso es tema de otro momento. Hay un dato interesante y es que antes de llegar a Madrid se detiene en Zaragoza para ver el fresco que estaba realizando su antiguo discípulo, Antonio González Velázquez, en la capilla de la Basílica del Pilar. Entonces, bueno, pues esto también es interesante. Esto muestra el reconocimiento de este gran pintor italiano, maestro de pintores, en conocer qué es lo que siguen haciendo, en hacer ese seguimiento y saber cómo van evolucionando sus discípulos. Es decir, es esa humildad del maestro, que quiere saber, que quiere conocer cómo están trabajando aquellos a los que él ha formado. Y bueno, nada más de llegar a Madrid es nombrado pintor de cámara, director general de la Academia de Bellas Artes de San Fernando y director artístico de la Real Fábrica de Tapices de Santa Bárbara. Y así es como se incardina y se entiende lo que acabamos de comentar hasta ahora. Y bueno, pues ahora me gustaría que, si quieren comentar algo, compartir algo con el resto de los oyentes de Radio María, pues les voy a dar voz. Y lo vamos a hacer a través del teléfono de atención en directo, que les recuerdo el número 91 005 94 19. 91 005 94 19. Bueno, pues ya le tenemos en Madrid. Y el primer trabajo importante que va a realizar, fíjense cuál va a ser. La restauración de la bóveda de Luca Giordano en el Casón del Buen Retiro. Luca Giordano había sido el gran maestro de la escuela napolitana del siglo XVII. Había venido a España para decorar los techos, entre otras cosas, de el Palacio del Buen Retiro, llamado por Carlos II. Y claro, como fresquista, se le encomienda la misión de restaurar la bóveda de Luca Giordano, una de las joyas que tenemos en España de este artista. Y que se puede visitar. Si se meten en la página del Museo del Prado, hay visitas muy reducidas, pero la pueden visitar porque es la zona de la biblioteca, es en la sala de lectura de la biblioteca. Y entonces los domingos se puede visitar. También concluyó la decoración del comedor de gala del Palacio de Aranjuez y en 1756 realiza la cúpula de la capilla del Palacio Real de Madrid. Su mayor aportación artística la llevó a cabo en los proyectos decorativos del Palacio Real, donde diseñó estucos, esculturas y pinturas para distintas estancias del palacio. Su obra más importante es el fresco que realiza para la escalera principal. Y aquí les invito a cuando vayan al Palacio Real, si tienen prevista una visita próximamente, que miren hacia el techo, el triunfo de la religión y de la Iglesia. Y otras composiciones como Camón sobre Hércules arrancando las columnas y Cosmografía. En la sala de columnas también derrocha todo su esplendor con el nacimiento del sol, cuyo boceto conservamos en el Prado, y la alegoría de la majestad de España. También realizó escenas de batalla, como la batalla de Clavijo en el acceso a la capilla. Y en cuanto a su dedicación a la pintura religiosa, también decirles que realizó 8 lienzos para el reclinatorio del rey en el Palacio del Buen Retiro
y que también en el Prado tenemos uno de ellos muy hermoso, que es la oración en el huerto. En 1762 se enfermó y solicitó al rey Carlos III licencia para marcharse a Nápoles a descansar. Si bien en un principio su viaje era un viaje de ida y vuelta, sin embargo, finalmente el pintor tuvo que solicitar al rey permiso para no regresar. En 1763 tuvo una recaída, sufrió un ataque de apoplejía que le impidió regresar a España, falleciendo en 1766. Hola Isabel, de Murcia. Hola, buenos días. Buenos días. Pues darles la enhorabuena, darles mil felicitaciones, mil bendiciones por estos momentos que puede vivir uno desde su casa, viendo tanto con el corazón, no con los ojos, sino con el corazón, de estas maravillas que permite el Señor en las personas. Y luego, pues esta persona que le ha pedido a usted que lo reproduzca otra vez, y usted que lo está haciendo con esa maravilla y con esa gracia que Dios le da. Así que no puedo dar más gracias al Señor por todo lo que me está regalando y el Señor nos regala. Ojalá y tuviéramos como el título de esto, ojos para ver, tuviésemos ojos para ver el amor de Dios en cada persona, en cada pincelada, en cada flor, en cada sonrisa, en cada gemido, porque yo veo que todo nos lleva al amor de Dios. Y si fuésemos capaces de verdad de abrir los ojos y como este hombre, San Juan de Dios, desnudarnos, pero desnudarnos por dentro y por fuera, y gritar, soy libre, como decía San Agustín, y abrazarnos a la cruz, a Jesucristo, a ese hermano, que de tantas formas como ahora el Señor me está regalando, telefónicamente, acompañar a un enfermo. Y aunque no hablemos, me dicen, no corta, y sé que estando ahí me estás consolando. Isabel, te doy las gracias, os damos las gracias a todos los oyentes que participáis de manera silenciosa, porque sabemos que la oración es importante, es tan importante como la acción con las manos. Lo fundamental es ser, pero también hacer. Muchas gracias, Isabel. El programa de hoy ha estado dedicado a San Juan de Dios, un portugués nacido en 1495 y fallecido en 1550, fundador de la Orden Hospitalaria. A través de la obra Triunfo de San Juan de Dios, del pintor italiano de la primera mitad del siglo XVIII, Corrado Giaquinto, hemos podido, como ha comentado Isabel, acercarnos a ese amor de Dios a través del amor a los hermanos. Pidiendo su intercesión, os voy a pedir que juntos hagamos esta oración por los enfermos y desamparados. Glorioso San Juan de Dios, caritativo protector de los enfermos y desvalidos, mientras viviste en la tierra, nadie se apartó de ti desconsolado. El pobre encontró amparo y refugio, los afligidos consuelo y alegría, los desesperados confianza, y todos los enfermos alivio en sus penas y dolores. Si tan copiosos fueron los frutos de tu caridad en el mundo, ¿qué no podremos esperar de ti ahora que vives íntimamente unido a Dios? Animados con este pensamiento, esperamos que nos alcances del Señor
las gracias que te pedimos, si es para mayor gloria de Dios y bien de nuestras almas. Amén. Queridos oyentes de Radio María, si desean volver a escuchar este programa o descargarlo, pueden hacerlo en el podcast de Radio María. Si desean hacernos alguna consulta, comentario, sugerencia, pueden escribirnos al correo electrónico del programa ojosParaver2@radiomaria.es. Damos las gracias al equipo técnico, hoy compuesto por José García, que ha hecho posible que hayamos podido encontrarnos de nuevo, y quiero darles las gracias a todos ustedes por acompañarnos un martes más. Me despido, emplazándoles a un nuevo programa de Ojos para Ver, que emitiremos el 30 de diciembre y en el que, ya en tiempo de Navidad, abordaremos algún tema relacionado con la Navidad. Y también les invito a seguir disfrutando de la programación de Radio María. Muchísimas gracias de corazón por estar ahí y que Dios les bendiga. Finaliza en Radio María, Ojos para Ver. Un programa hoy dirigido por María Ángeles Sobrino.